Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Bien, pues este es, el último video grabado con todo y perspectiva meta electoral antes de las elecciones, aunque un día antes, y lo más probable es que por los procesos que se dan en YouTube, pues vaya a salir a la luz hasta después de las elecciones de México, este 2 de junio de 2024. Estamos ya prácticamente en 2 de junio porque es la madrugada, ¿no? Si no ha iniciado ya el día, están por iniciar. Estamos casi a las 0 horas, pasando las 0 horas del 2 de junio. Y realmente me sigue ocupando que pues haya una reacción y que no puede desaparecer totalmente, pero sí lo grave es que pueda llegar a ser más considerable, que pueda hacerlo ya en estas mismas elecciones, o qué va a pasar si, como es lo conveniente para el país, se ganan las elecciones, pero qué va a pasar mañana, qué germen de destrucción nacional, y no lo exagero en lo más mínimo, puede haber en esta oposición. Me preocupa, no quisiera que me preocupara, me quisiera que me ocupara, pero en realidad, bueno, está presente la gente que cree que piensa cuando repite lo que les dicen todos los medios, que únicamente están para atacar a la Cuarta Transformación, y que ven errores muy puntuales, pero no, si es que pueden además no ser ciertos, pero no una situación a nivel de sistema. Esa es una cosa que tendremos que desarrollar. La izquierda y el progresismo cambian la generalidad, el sistema, ven la cuestión a nivel de derechos, por ejemplo, en beneficio de la gente, etcétera, mientras que la derecha ataca cosas puntuales, presume, y sobre todo en estos 40 años neoliberales presumió de no tener un plan, ¿sí? Que la mejor reforma o comportamiento industrial era no tener ningún plan de industria, por ejemplo, se dijo en algún momento, y bueno, de ahí para el real, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, no? Señalando un error, que además puede ser mentira, ese error, con eso ya basta para negar todo lo demás. Eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Esta diferencia entre lo puntual y lo general, ¿no? Aunque lo general esté bien y lo puntual, si es que está mal, pudiera ser incluso una mentira, pero es a lo que la gente, cierta gente le da su apoyo. El problema es que esto no va a dejar de suceder, pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿A qué puede conducir? Eso es lo grave. Entonces, se protesta por una situación que además finalmente el gobierno no realiza, de la muerte de algún candidato específico, que está muy mal y no tiene por qué matar a nadie, ¿sí? Pero que no genera una situación de crisis y que no es una cuestión que desestabiliza al país, y prácticamente la queja es que no lo desestabilice. En tal sentido, lo que nosotros tendríamos que plantear es el punto específico de que el problema es que en ese sentido se da, no lo delatan o denuncian porque realmente estén en contra de eso ni en contra de nada, sino nada más de los intereses de la oligarquía, que incluso a la misma gente que piensa, siempre y cuando sea trabajadora, etcétera, pues le afecta, ¿no? Y le afecta, le daña, pues, ¿no? Y sin embargo, bueno, piensan a favor de quienes los afectan, ¿no? Ya lo veremos. ¿qué es lo que tiene que hacer la Cuarta Transformación? Pues poder conseguir que la gente no vote en contra de sí misma, ¿no? Porque además esa es un poco la cuestión de la derecha. No, pues si la gente vota contra sí misma, pues ese es su problema. Pues no, ese es el problema de todos. Ahora, que alguien lo haga va a ser imposible de evitarlo, pero insisto, el problema es de proporciones, ¿sí? Que no sean proporciones significativas o que puedan afectar o cambiar la historia. Eso es el punto clave. Entonces, no se preocuparon porque al inicio de todo este movimiento democrático popular matarán a 500 líderes y miembros de la izquierda, ¿no?
Es como una especie de pseudoconciencia repentina que cuando surge una cosa, que insisto, habrá que ver si es cierta, se indignan cuando no ven todo lo otro que no vieron, ¿no? No vieron, no se pronunciaron en el crimen terrible y horrible y innombrable y trascendente y tan terrible de Ayotzinapa, ¿no? No siguen sin ver cuál es el problema del Fobaproa, no les preocupó la desnacionalización del petróleo y de la luz, no les preocuparon 2 fraudes electorales y uno que fue prácticamente fraude, el de Peña Nieto con compra de votos, 2 fraudes electorales, el de Cuauhtémoc Cárdenas y el de 2006 contra López Obrador, y el de 2012 que no fue fraude electoral, pero fue compra de votos, ¿no? O sea, pero no fue fraude electoral, ¿no? No les preocupó la derogación de los derechos laborales, ¿no? Y pretextar la guerra del narco cuando tenemos que entender que la guerra del narco no es otra cosa sino lo que hacen los Estados Unidos, que en algún país la inventan para que esto haga florecer el negocio del narco, que va a socavar la economía y toda la organización del país, mientras a ellos les produce mucho dinero y además la oportunidad de intervenir el país a criticar, y todo esto es terrible. Y de ese narco es el que se quiere, que eso proviene totalmente de la derecha, lo hemos explicado en otro video. Históricamente tiene un hito muy importante en cuando Hitler trató de invadir de narcotráfico los Estados Unidos, de narcóticos los Estados Unidos, y los Estados Unidos corren, habría que ver hasta dónde, a los nazis, porque hay mucho supuesto neonazis, pues simplemente son nazis, ¿no? Hay mucho nazi en Estados Unidos y eso tendría que esclarecer, pero en cualquier caso, supuestamente quitan a los nazis, pero se quedan ellos con el negocio destruyendo a su gente. Ese es el verdadero problema del narco, no que le inventen a los líderes de izquierda, no nada más aquí y en todo el mundo, sin ninguna prueba que son partidarios o cómplices del narco, que no lo son, mientras sí lo es la derecha de una manera sistemática. En lugar de estar inventando eso, lo único que tendrían que hacer era ofrecerle algo a la gente que verdaderamente los pudiera persuadir de votar por ellos, darles algo, pero como su planteamiento como izquierda es no dar nada, y haber prometido pero no cumplir, y la gente ya se cansó, entonces bueno, creen que por esta línea de inventar cosas se puede ir a algún lado. O sea, sobre todo yo diría, no se debe ir a ningún lado, porque el que, si acaso, que no es verdad, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, hubiera errores dentro de la izquierda, eso no vuelve buena a la derecha, que destrozó al país, ¿sí? Que empobreció a la inmensa mayoría de la gente, que hizo todo el desastre que hizo, ¿sí? Entonces, y que es lo que ya he mencionado con la situación esta de el recurso al vacío, ¿no? De acá no hay candidato, no hay propuesta, porque lo que tuvieron a nivel presidencial no se puede decir que sea un candidato, y dejémonos de tonterías. No tienen candidato, no tienen propuesta, tampoco tienen ninguna transparencia, pero entonces los otros son tan malos que no hay que votar por ellos. Tampoco se plantea la cuestión del voto en blanco, y por lo tanto votemos por los que nos metieron en todos estos problemas, por los que son tan corruptos, por los que no tienen candidato ni propuesta, porque los otros son muy malos. Eso es una situación absurda e insostenible, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por ahora y al parecer, y hasta donde vamos, la gente no ha llegado a estar tan enajenada, no han logrado generar el mecanismo psicológico que pueda convencer a la gente de semejante despropósito. Vamos a ver los resultados de la elección. Si no fueran óptimos como lo esperamos, y en la medida en que no lo sean, eso será muy mal. No me ocupa decir vamos a ganar o vamos a perder. Para eso son las elecciones, para ver si se gana o se pierde. Pero si en la medida y en la manera en que no se gane apabullantemente, ¿sí?, de alguna manera se pierde, porque además es todo un plan que, si ahora no da resultado, pues lo piensan que lo va a dar mañana, ¿sí? El problema de la derecha no está afuera, en los defectos de la izquierda. El problema está en ellos mismos, que consideran sus propios errores, sus propios vicios, su propia decadencia a superar como algo de lo que no pueden prescindir, porque lo consideran definitorio y dejarían de ser ellos. Mientras sigan
metidos en eso, pues no van a ningún lado. Pero el problema no nada más está en los partidos o los políticos de derecha, sino que esos políticos, pseudopolíticos de derecha, no son más que títeres de la oligarquía, y es allí donde hay que ver por qué han permitido a esa oligarquía llegar a una decadencia, digamos, en la política técnica, por así decirlo, en la política propiamente dicha. ¿Por qué han permitido llegar a esa decadencia? ¿No? Es lo que a mí me preocupa. ¿Tienen un plan? ¿Esto tiene un sentido estratégico? ¿A qué le atinan? No le han atinado. ¿A qué le apuntan? Y le esperan atinar. ¿Sí? El planteamiento de la derecha, ¿no?, es en que en realidad no acepta para nada a la izquierda. No hay una libertad. Es realmente una cuestión de que la izquierda en la derecha tiene un adversario, pero el adversario en la izquierda ve un enemigo a exterminar, no un adversario que se gana o se pierde y tienen que convivir con él. O sea, nos quieren exterminar. Por eso también hay un planteamiento muy grave. Hemos llegado a tanto y se ha hecho tanto y se ha generado dentro de su demencia tanto odio, tanto rencor, que ahora menos que nunca, y mientras más avancemos, menos deberán poder ganar, porque la venganza, si de por sí tiende a ser terrible, precisamente con estos asesinatos y toda esta cuestión que ya lo hemos visto en otros países, ¿no?, que asesinan y generan conflictos y problemas muy serios con tal de desestabilizar, porque realmente es un odio enceguecido el que los mueve. Menos que nunca debemos de permitirles nada, ¿no? Porque si regresaran, la venganza sería todavía terrible. Se vengan todo el tiempo, pero eso no es nada en comparación de lo que harían si además tuvieran el poder formal, ¿no? Entonces, el planteamiento es que nosotros no somos una alternativa, aunque estemos en el poder. Los que no son alternativas son ellos, ¿sí? Tenemos que orillar a la derecha a que haga política, porque lo que hace es antipolítica, y que tenga una idea y un sentido de decencia, ¿sí? Y que ofrezca algo y no ofrezca nada, no ofrezca que nosotros somos terribles, y ellos no hablan de sí mismos porque son impresentables, pero claro, como que al no votar por ellos, pues no votar por nosotros, tendrían que votar por ellos y volveríamos a lo mismo. A eso no debemos volver jamás. No deben regresar los que todavía no se han ido, ¿sí? Entonces, el planteamiento, ¿no?, es poder evitar, ¿no?, porque sí hay el voto equivocado, sí hay un voto equivocado, ¿sí? Fox no fue un fraude, pero fue un voto equivocadísimo, que además, una vez que se eligió a él, ya no tuvieron ningún reparo en echarse otros 2 sexenios, porque era el PRIAN, no era el PAN, ¿no? Y ahí surge el PRIAN, propiamente dicho, como un instrumento del poder oligárquico, pero finalmente como un protagonista de poder. Y entonces sí lo eligieron a Fox, fue un desastre, tan desastre que quien ganó realmente las elecciones fue López Obrador, pero ya estando allí, pues ya hicieron primero fraude y después compra el voto, se echaron 12 años más. Por eso no se les puede aceptar, y por eso fue una equivocación, porque si por ejemplo se elige a alguien, no funciona, pero luego viene otro y lo quita y lo cambia, tendría ese sentido de democracia, ¿no?, de alternancia en el poder, que eso ya veremos que tampoco es tan cierto, sobre todo porque ellos en realidad no lo admiten, ¿no? Entonces sí hay voto equivocado, no debemos permitirlo en proporciones graves que nos puedan meter en problemas. Hay que recordar que para la derecha los famosos empates técnicos, el perder por poquito, ellos sientan que los faculta para poder generar el golpe de Estado, ¿sí? Y no como fue concebida la democracia, precisamente para decidir elecciones, ahora lo tomamos por elecciones, ¿no?, para poder tomar decisiones apretadas. Para eso es la democracia, no para cuando es evidente que uno ganó, sino cuando uno gana por poco. Bueno, fue el que ganó y es al cual hay que seguir, pero ellos lo toman en otro sentido, ¿no? Entonces, realmente ese es el planteamiento. 3 cosas de la Cuarta Transformación que tendrían que ver con no hacer de México potencia Mexicolonia,
No se vale hablar y eso es muy de derecha, cuidado, porque a Pinochet le funcionó muy bien, de todo lo nacionalista para vender al país. En segundo lugar, y por lo tanto México potencia, y de una manera más clara, y con esto por ahora termino, no se vale que la gente vote en contra de sí misma. No, ya lo matizamos, no en proporciones grandes porque será inevitable en términos absolutos, pero no en proporciones considerables. Hay que evitar que la gente vote contra sí misma, ¿sí? Porque no se puede ejercer la libertad. Hay una diferencia entre libertad y posibilidad inalienable. Es una posibilidad inalienable hacerse daño, pero seamos sensatos. No puedo decir, no, tú eres libre de amputarte, ¿sí? Una mano, tú eres libre de suicidarte. Pero eso no es libertad. Eso se llama posibilidad inalienable y ya hablaremos de eso. No se vale que la gente vote en contra de sí misma, hay que votar por sí mismos y por México. Gracias por atender a este Nepantlatoli. Nos vemos en el próximo video. Gracias.